Muy buena tarde. La Fundación Miguel Alemán y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM agradecen su presencia esta tarde en esta biblioteca en ocasión de la presentación del libro México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI, autoría del doctor Tonatiuh Guillén López, y que va a contar con los comentarios de la diputada Amalia García Medina, el licenciado Heriberto Galindo Quiñones, y que será moderada por el doctor Alejandro Carrillo Castro. Buena tarde y quedan en su casa. Pues tengan ustedes muy buenas tardes y nos da mucho gusto recibirles aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán en ocasión de la presentación de un extraordinario texto que se debe a la pluma y a la investigación y a la inteligencia, obviamente, de el doctor Tonatiuh Guillén López, a quien en su momento voy a presentar. Será el que conteste los comentarios de los dos invitados que nos propuso para la presentación del libro, a doña Amalia García y al licenciado Heriberto Galindo Quiñones, y que lleva por título México, Nación Transterritorial, el desafío del siglo XXI. Sé que muchos de ustedes tendrán interés en platicar una vez que termine esta presentación, que es tradicional que se haga con los comentarios de los invitados a hablar sobre el libro, pero el tema de los problemas migratorios está en este momento muy vivo en nuestro país y en el mundo entero. Cuando empecé a leer el libro del doctor Guillén López, me acordé de las últimas palabras que le escuché a Carlos Fuentes cuando recibió una semana antes de morir un reconocimiento y había sido invitado a dar una conferencia en Río de Janeiro, y decía: el siglo XXI será el de las migraciones o no será. Lo que parecía quizá una hipérbole en aquel momento se ha venido cumpliendo puntualmente, y el libro que hoy nos honramos en presentar ante ustedes para sus comentarios así lo demuestra, pero sobre todo en un aspecto que yo diría es sorprendente, en el sentido de que muchas personas que lean el libro o que lo compren en un principio estarán orientados o pensarán que se refiere básicamente a analizar los problemas que en los últimos tiempos han existido en función de la migración que pasa por nuestro país, que se genera en nuestro país o la que recibe nuestro país, y de la que tanto sabe el doctor Tonatiuh Guillén en su triple calidad de expresidente del Colegio de la Frontera Norte y de su responsabilidad como comisionado del Instituto Nacional de Migración hace 4 años, pero sobre todo por su vocación de estudioso, no solamente de los asuntos pasados, sino, como ahora se estila decirlo, estudioso de lo que va a pasar en el futuro. Un historiador del futuro, podríamos decir, lo que es lo que está atrás de este extraordinario ensayo.
en algún momento el doctor Guillén señala que en los últimos 30 años en México ocurrieron 2 modificaciones a nuestra Constitución que han sido históricamente, cualitativamente radicales y muy importantes y que van a tener una repercusión que todavía muchos de nosotros no llegamos ni siquiera a imaginar o sospechar. La de 1997, cuando se otorgó la doble nacionalidad a los mexicanos para que pudieran, a los que están viviendo en el extranjero, adoptar una nacionalidad extranjera sin perder la nacionalidad mexicana. Y una más reciente, de la que yo les confieso no tenía yo una idea tan clara de las repercusiones que va a tener, porque muchos nos quedamos en el comentario anecdótico de para quién fue promovida casi una reforma constitucional ad hominem, que fue la de facilitar la llegada de un destacado periodista vinculado al actual gobierno que había nacido en el extranjero y que yéndonos por la nota de color fundamentalmente de lo que esto significaba de una modificación a nuestra máxima norma dedicada a facilitar la designación y el nombramiento de una persona, no pudimos captar en su momento la dimensión a la que nos invita a reflexionar en su estupendo libro el doctor Guillén López. Solo quiero, para terminar esta introducción, decirles que, como lo vamos a ver, los que estamos en la mesa fuimos no solo testigos, sino actores importantes en nuestra calidad de participantes del proceso legislativo político que condujo al establecimiento de la doble nacionalidad. Recuerdo que en aquella época, sobre todo cuando finalmente empezamos a ver los resultados de esta modificación, la destacadísima invitada doña Amalia García era, junto con el que habla, representantes teníamos la responsabilidad en los respectivos partidos políticos más importantes en ese momento de ser los encargados de las relaciones internacionales, ella del PRD, su servidor en el Partido Revolucionario Institucional y curiosamente Calderón, que era en ese entonces el representante también del PAN en estos menesteres. Siempre me ha recordado que yo había llegado seguramente a mi tope o nivel de capacidad, esa responsabilidad, porque Amalia finalmente pasó a ser gobernadora de su estado natal y Calderón pasó a ser presidente, y entenderán ustedes que siempre que los veo y platico con ellos es un recordatorio de que debo de tratar de ser más realista en cuanto a mis capacidades personales en este campo. Pero del otro lado también, del lado del legislativo, Heriberto Galindo era diputado y fue cuando se votó precisamente las reformas constitucionales del 97. Por lo tanto, estamos de alguna manera
si no autorizados, sí interesados en comentar con ustedes el tema que trata y desarrolla de manera tan inteligente y tan puntual, insisto, no del presente tan solo, ni del pasado inmediato, sino que tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro, porque México, al convertirse en nación transterritorial, como ustedes lo van a poder ver, va a generar una cantidad de novedades a las que no estábamos acostumbrados y que precisamente son las que analiza el doctor Guillén López en su libro. Pasamos entonces al primer comentario, que estará a cargo de Amalia García, quien, como ustedes saben, ha tenido un largo historial de participación en las organizaciones de la izquierda mexicana. Fue gobernadora de su estado de origen, Zacatecas, de 2004 a 2010, y participó, entre otras cosas, en el Grupo San Ángel y el de 20 compromisos por la democracia en los años 90, que desde la sociedad civil impulsaron la transición democrática en nuestro país. Promovió la ley que creó la primera Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y es una de las pioneras en la lucha de los derechos de las mujeres en lo que se refiere a las cuotas en política, en el derecho a decidir sobre su maternidad y contra la violencia, y siendo diputada de 1988 a 1991, fue una de las promotoras de una nueva legislación penal para convertir en delitos graves la violación, la violencia intrafamiliar y el hostigamiento sexual. Como ustedes saben, también fue senadora de la República entre 97 y 99, fue presidenta del Comité de Migraciones de la Internacional Socialista y como diputada federal ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios. Presidió el Consejo Parlamentario Regional de las Migraciones, Centroamérica, México y el Caribe de 2013 a 2015 y actualmente es diputada federal por Movimiento Ciudadano. Creo que pocas personas están tan calificadas como ella para hacernos el primer comentario sobre este libro y le rogamos que proceda en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias. ¿Sí? No, usamos este. A ver, entonces. ¿Se escucha? No. Entonces Ahora tampoco. Ahora sí, ya, se escucha. Mejoró. Para poder conversar, para poder dialogar, aunque podríamos tal vez hacerlo sin el micrófono en esta espléndida biblioteca, maravilloso lugar en donde podemos reunirnos a hacer una reflexión. Quiero en primerísimo lugar reconocer al doctor Tonatiuh Guillén, porque él ha sido un estudioso del fenómeno migratorio, o los fenómenos migratorios, hay que decirlo en plural, porque no hay un tipo de migración, sino múltiples modalidades de las migraciones. Hay los migrantes, en el caso nuestro, en el de México, nuestro país, migrantes que llegan a México, que se quedan aquí, otros que llegan, transitan, desean ir a los Estados Unidos. Somos un país que tiene también una migración interna muy intensa y somos una nación, como bien lo dice en su libro el doctor Tonatiuh Guillén, México, nación transterritorial, un país que tiene una migración hacia los Estados Unidos que data de muchos años. Es parte de la historia de nuestro país y él hace un recuento de cómo se ha ido conformando lo que denominamos la nación mexicana. Pensando en lo que él aborda, el concepto de nación, yo pensaba también en que generalmente cuando nos referimos a personas que no son mexicanas, que han ido de un lugar a otro, hablamos de pueblos, el pueblo judío, decimos.
Y claro que cuando el pueblo judío lo visibilizamos, pensamos en tradiciones, en cultura, en lengua, en una manera de ver el mundo, en religión. ¿Y qué es entonces una nación? La pregunta que podemos hacernos y que es muy sugerente a partir de este libro, que es además una investigación muy bien documentada, hecha con toda la calidad y la capacidad profesional que tiene el doctor Tonatiuh Guillén, que además fue presidente del Colegio de la Frontera Norte. Conoce el fenómeno migratorio no solo como estudioso, sino de primera mano estando en la frontera. Yo llegué a visitarlo ahí y llegué a estar con amigos investigadores e investigadoras del Colegio de la Frontera Norte, pero además de llegar con ellos salíamos a ver cómo era el tránsito en ese momento de migrantes, muchos de ellos mexicanos, la mayoría, otros que venían de Centroamérica, cómo se quedan a dormir ahí en el río y hacen unos hoyos, cavan unos hoyos para poder dormir ahí, no solamente las carpas, todo el fenómeno migratorio lo conoce. Y entonces hablar de la nación mexicana como nación transterritorial, ¿qué nos dice? ¿A qué nos evoca? Bueno, a algo que me parece pertinente traerlo aquí, a esta sala, en esta conversación. Una cosa es el país México. Otra cosa es la república, sus instituciones. Pero una nación la conforman seres humanos, son las personas, somos las personas quienes hacemos e integramos una nación. Y por eso cuando el doctor Tonatiuh Guillén hace este relato histórico de cómo se ha ido conformando la nación mexicana y cómo es hoy, y habla finalmente en las conclusiones, en las últimas partes del libro, de la nación transterritorial, se está refiriendo a una nación de millones de seres humanos, de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, que no viven en México, que viven en otro país, pero que incluso una gran mayoría de ellas y de ellos nacieron fuera de nuestro país. Y entonces aquí el relato y el recuento de qué es lo que ha sucedido con esta nación mexicana resulta fundamental y cuáles han sido los derechos que tiene y que se le han reconocido. En principio era mexicano y formaba en nuestra legislación, así se decía, parte de la nación mexicana quien hubiera nacido en territorio nacional. Punto. Nadie más. Quien no hubiera nacido en territorio mexicano no era considerado mexicana ni mexicano. Nuestros expertos que están aquí harán seguramente un recuento y además al leer el libro veremos las sucesivas reformas que en realidad las reformas en el ámbito legal lo que reflejan es una transformación del pensamiento, una visión distinta que va cambiando, de pasar de la idea, de la concepción, del punto de vista de que es mexicano o mexicana aquel que nació en suelo mexicano, a ir evolucionando, por ejemplo, a señalar y reconocer también en la legislación que aquella persona nacida de padre o madre mexicana, así sea nacido en el extranjero, también es mexicano. Y entonces ya la nación mexicana se extiende a aquellos que no necesariamente nacieron en territorio nacional. Pero además hay un agregado fundamental que tiene que ver con sus derechos y de manera más precisa, para ir a un ámbito más preciso, el ámbito de sus derechos políticos. Ha ido evolucionando entonces el concepto y al que se refería el doctor Alejandro Carrillo Castro, que además yo aquí hago un paréntesis y digo que es una personalidad mexicana espléndida, inteligente, con una gran capacidad intelectual y ha aportado mucho en nuestro país, no solamente en el partido en el que ha participado la mayor parte de su vida, en el PRI, sino al país, a la nación. Y le agradezco que sea él
el moderador y que sea el anfitrión en esta ocasión, y estar aquí con el licenciado Heriberto Galindo, que ha sido, además de político y diputado, también cónsul en Chicago y ha estudiado el fenómeno migratorio. Pero diría, se avanzó al reconocimiento de la doble nacionalidad, se avanzó al reconocimiento de la doble nacionalidad. Y al mismo tiempo el debate es, ¿qué significa reconocimiento de la doble nacionalidad? ¿Qué derechos políticos tiene quien tiene doble nacionalidad? ¿Qué derechos sociales? ¿Qué derechos, si se reconoce que una persona nacida fuera de nuestro país, hijo de mexicano o mexicana, es mexicano, tiene entonces derecho a todos los derechos? Es una pregunta fundamental que no es menor. Se la siguen haciendo los mexicanos y mexicanas en el exterior y siguen preguntando cuándo se les garantizarán derechos efectivos plenos, puesto que viven en el exterior y muchos de ellos no nacieron en nuestro país, pero son hijos de mexicanos y mexicanas, o mexicanas, de ambos o de uno u otro padre o madre mexicano o mexicana. Y esta evolución ha avanzado porque también ha habido un impulso de los propios mexicanos en el exterior que han ido planteando que quieren tener derechos políticos. Y esto fue llevando a que primero en varios estados de la República, antes que a nivel federal, se reconociera su derecho a votar, su derecho a votar. Y después de eso vino otro impulso adicional y lo que plantearon es, queremos tener derecho también a ser elegidos, no a tener derechos limitados, cercenados, porque si somos mexicanos y mexicanas, y así se ha ido cambiando nuestra legislación y reconociéndolo, tenemos derechos a la mitad, solamente el derecho de poder votar. Bueno, el derecho de poder ser elegidas y elegidos. Y al mismo tiempo hoy hay un tema que todavía no concluye. Ya se reconoce que pueden ser elegidos y elegidas si nacieron en el exterior. Pero una discusión que está pendiente es si a todos los cargos. E incluso un debate que yo presencié, o más que debate, una reflexión en el Instituto Nacional Electoral, donde el doctor Guillén también presentó su libro, era ¿y qué sucede con aquellos que no habiendo nacido en México, no siendo hijos de padres ni madres mexicanas, ni tampoco son de origen mexicano, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, pero se nacionalizan? ¿Qué derechos tienen si ya adquirieron la nacionalidad mexicana? ¿Hasta dónde estiran sus derechos? Y lo que hoy tenemos es la posibilidad de que puedan acceder a determinados cargos, pero no más. Nadie que se haya nacionalizado mexicano o mexicana puede ser candidato a la presidencia de la República, ni puede tampoco ser secretario de Estado, ni puede ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta es, cuando hablamos de la nación mexicana, ¿quiénes la componemos? ¿Quiénes formamos parte de ella? El doctor Tonatiuh Guillén, para empezar, lanza una cifra que resulta realmente, yo digo, es una bomba explosiva, es una bomba, porque él dice, la nación mexicana, esta nación extraterritorial, está compuesta por los 120 millones y tantos nacidos aquí, en territorio nacional, más 30 y tantos millones, 36 millones que viven en los Estados Unidos. Es decir, la nación mexicana entonces está compuesta por más de 160 millones de personas. Y si es así, ¿qué es lo que procedería? Que tengan todos sus derechos. ¿Por qué van a tener derechos limitados? Sobre todo a partir, como bien lo reseña él en este libro, de la reforma constitucional que, por cierto, de manera muy decidida encabezó y participó y la presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, al artículo 30 constitucional, que establece con toda claridad, y es una reforma reciente,
esta reforma al artículo 30 constitucional que son mexicanos, son mexicanas, todos aquellos que habiendo nacido de padre o madre mexicana, hayan nacido en el extranjero. Bueno, pero como ya no dice que el padre o madre tenga que haber nacido en territorio nacional, sino que el padre o madre pueden haber nacido en los Estados Unidos y porque ya nuestra Constitución establece que son mexicanos, entonces esto se puede extender indefinidamente. Son mexicanos y mexicanas. La pregunta es, ¿y dónde están las acciones del Estado mexicano para garantizarles todos sus derechos? Uno, que es uno de los que más tiene visibilidad, es derechos políticos plenos, derechos para votar y para ser elegidos sin ninguna limitante. Y el debate ha sido con el Instituto Nacional Electoral, porque teniendo derecho a la credencial de elector, la credencial de elector que se nos otorga cuando vamos a solicitarla, es una credencial de elector aquí en México que no tiene costo. Uno va, da sus datos, su información y no tiene ningún costo. Y además es una credencial que tiene, no recuerdo cuánto, pero una vigencia de 10 años o de no sé cuántos años más, de 10 años. En el caso de los mexicanos en el exterior, si solicitan su credencial de elector, es una credencial de elector, tienen que pagar por esta credencial de elector. Y no solo, sino que cada nueva elección tienen que volver a solicitar otra credencial de elector. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el mismo documento con las mismas condiciones, de la misma manera que los mexicanos que están en territorio nacional, si todos somos mexicanos y mexicanas y la Constitución nos ha reconocido ya derechos? Bueno, el Estado mexicano tiene que ir mucho más allá. En la Cámara de Diputados yo he estado dando argumentos, dando una batalla con la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, y solo relato uno de muchas otras causas en las que estamos, para que si ya en la Constitución está establecido el derecho a la pensión para todos los adultos mayores de 65 años, pues entonces los adultos mayores de 65 años, mexicanas y mexicanos que están en el exterior, que envían, que este año terminó, enviaron cerca de 60,000 millones en remesas, ¿por qué no se les envía su pensión de adultos mayores? ¿Por qué no? Por ejemplo, solamente para poner, junto con lo de la credencial de elector, otro derecho. ¿Por qué no? ¿Tienen derecho? Sí. ¿Es constitucional? Sí. Y lo que se dice es que la norma dice que tiene que gestionarse y recibirse en territorio nacional. ¿Pero por qué? Si son mexicanos y mexicanas, ¿por qué en territorio nacional cuando además ahora se pueden hacer transferencias electrónicas? ¿Sería tan sencillo garantizarles derechos? Bueno, Hacienda dice que no, para ellos no es tan sencillo, para ellos es un asunto tremendo. No quiero extenderme mucho más porque esta es una mesa que hace comentarios, pero lo que sí quiero decir es que efectivamente, como decía el doctor Alejandro Carrillo Castro, lo que plantea aquí el doctor Tonatiuh Guillén es no solamente una información, una investigación, un recuento de lo que ha sido la historia para constituir la nación mexicana, sino que, como bien dice el libro en su portada, dice México, nación transterritorial, el desafío del siglo XXI. Hay un enorme desafío. México tiene esta nación extendida fuera de suelo mexicano. Y no solamente tienen derechos, y algo que yo también me he preguntado, y seguramente los que estamos aquí también lo hemos hecho, es ¿qué sucede, por ejemplo, en nuestra relación con los Estados Unidos si nos vemos en el espejo de Israel? Israel tiene una población, una nación, un pueblo judío, para decirlo de esta manera, en los Estados Unidos muy activo. Son intelectuales,
artistas, actores están en Hollywood, están en Wall Street, se hacen presentes y hacen un enorme activismo político y cabildeo a favor de Israel, y lo hacen valer permanentemente, y tienen presencia en el Capitolio y en la Casa Blanca. Actúan políticamente a favor de los intereses de Israel. Nosotros tenemos a 36 millones de personas que trabajan en Estados Unidos, que aportan a su Producto Interno Bruto, que generan riqueza en ese país, no solo envían remesas acá, allá generan riqueza, son fundamentales. ¿Qué tendríamos que hacer? Que esa población, también México, asumiera que es un enorme potencial para dialogar, gestionar, cabildear los intereses mutuos, los intereses de México y también de la región México y Estados Unidos. Tenemos esa presencia y ese potencial porque ya hay una nación transterritorial presente y activa, que además es formidable, formidable. Y yo termino relatando algo que a mí siempre me ha impresionado de los migrantes zacatecanos. Cuando uno habla de Zacatecas, había quien me decía, cuando se empezó el rumor y, como se dice, la bola de nieve, de que yo podría ser candidata a la gubernatura, y entonces hubo quien me dijo, no, Amalia, pero ¿cómo? Eso no es imposible. Zacatecas es un estado rural, agrario, muy atrasado culturalmente. Nadie va a votar por una mujer jamás. Es un estado donde las tradiciones del campo están muy arraigadas. Bueno, una visión absolutamente equivocada, porque yo digo, Zacatecas es un estado agrario, además de minero, pero su población no es lo mismo el trabajo en el campo que lo que es la gente. Cualquier zacatecano de la zona rural más apartada se mueve como pez en el agua en cualquier ciudad de los Estados Unidos, en las regiones más pobladas y más ricas, en Los Ángeles, en Houston, en Texas, en Dallas, en Nueva York, en Chicago, en Washington. Van, generan riqueza, trabajan allá con un idioma diferente, con climas adversos, en condiciones muy duras, y salen adelante allá. Es una población, la población mexicana que va y viene, esta población transterritorial, una población formidable. Hablan inglés, lo aprenden allá en las condiciones más difíciles y más adversas. Entonces, esta nación transterritorial tenemos que asumirla, garantizarle derechos plenos, que eso es a lo que nos convoca este libro, a reconocernos como esa nación extendida que está no solo en suelo mexicano y que no nació solo en suelo mexicano, pero es la nación mexicana. Y allá van, y esa nación también lleva su cultura a cuestas, la música, la comida, la danza, la historia, todo. Yo acabo de regresar de Chicago, estuve sábado y domingo en unas reuniones, me invitó una nueva federación de zacatecanos, hay muchas federaciones de zacatecanos, esta es relativamente nueva, se llama Zacatecanos Sin Fronteras. Me invitaron, todos son empresarios, y los que no son empresarios me llevaron a una clínica que en realidad en la dimensión es de un gran hospital, que ellos han construido con recursos propios para atender a familias de migrantes. Es una cosa impresionante ver este lugar y el trabajo que realizan, y tienen sus propias empresas, sobre todo están en la industria restaurantera, en la industria de la construcción, ahora están cada vez más en el ámbito del trabajo urbano, ya no en el de servicios, y en la construcción ya no tanto en el campo, pero su generosidad es infinita. Y si ellos dan tanto a sus familias, ya han sostenido la economía de México, incluso de verdad a cuestas durante la pandemia, y lo hacen siempre, se requiere que se les reconozcan todos sus derechos
Y cuando se dice es que cómo que la pensión para adulto mayor para ellos es que el presupuesto no alcanza. No, pero ellos aportan 60,000 millones de dólares. ¿Cómo que no alcanza? Y yo nada más termino con algo que no tiene que ver con la nación mexicana transterritorial, pero que sí tiene que ver con los migrantes que recibimos, que pasan por nuestro país, que vienen acá y que sufren discriminación, xenofobia, maltrato y la tragedia que acabamos de conocer, de ver en Ciudad Juárez, con este centro migratorio donde hubo este incendio, es insoportable, porque hemos dicho, porque son familiares nuestros los migrantes mexicanos, que ningún migrante es ilegal. Además, nuestras leyes establecen claramente que ningún migrante indocumentado es un delincuente, no es un delito, es una falta administrativa no tener documentos, pero no es un delito. Y el trato que se les da es el de delincuentes. Pero además tenemos una presencia de migrantes que cada vez más no es que busquen solo trabajo para que quieran llegar a Estados Unidos por eso. Son refugiados, personas solicitantes de refugio. Según nos decía el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados el día de ayer, con quien nos reunimos en la Comisión de Relaciones Exteriores, se calcula que este año habrá alrededor de 120,000 solicitantes de refugio en México. Cada mes llegan alrededor de 12,000. ¿Y el trato que se les da? ¿Qué trato es? Pues se les encierra, se pone un candado y se llevan las llaves. Los que estaban protestando es porque quieren que se les atienda, que se les trate con respeto a sus derechos. Hay países como Costa Rica, como Canadá, que tienen tribunales para que los migrantes y los solicitantes de refugio puedan ir a presentar sus demandas y para poder tener juicios, para defender sus derechos. Aquí no hay eso. Y yo reconozco el valor civil y su compromiso con los derechos de las personas migrantes del doctor Tonatiuh Guillén, y con esto sí cierro, porque cuando a él lo nombraron director del Instituto Nacional de Migración, habiendo sido presidente del Colegio de la Frontera Norte, conociendo el fenómeno migratorio o los fenómenos, las distintas aristas, y él asume con gran compromiso, cuando lo que se planteó fue que el trato hacia ellos iba a ser poniendo por delante a la Guardia Nacional en la frontera sur, 30,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, para que México se convirtiera en el muro humano de contención de Estados Unidos, no solo de Donald Trump, porque han sido Obama, Donald Trump, Biden, etcétera. Él presentó su renuncia y dijo, pues esta no es la política migratoria que requerimos, ni la que debemos tener, ni la que hemos planteado, no puede ser. ¿Cómo que el trato con los migrantes que llegan es la Guardia Nacional? Esto es inaceptable, y renunció. Tiene que haber no una visión de seguridad nacional con los migrantes y solicitantes de refugio. La política de seguridad nacional es para los delincuentes, para las bandas delictivas. Con los migrantes y solicitantes de refugio es seguridad humana, no seguridad nacional, seguridad humana. Muchas gracias. Bueno, pues tienen ustedes ahí una muestra de que nos quedamos cortos en hablar de que, sin duda alguna, doña Amalia García es una de las personas más calificadas para hablar sobre no solamente el tema que toca el doctor Tonatiuh Guillén en este nuevo libro suyo, porque esperamos que haya mucho más, sino que pone el dedo en la llaga en el sentido de que hay que estar muy pendientes en cualquier trinchera en la que estemos militando
de que México no se vaya a comprometer a realizar actividades que, como ella dijo, sobre todo en la parte final de su intervención, van no solamente en contra de las políticas tradicionales que hemos tenido, por lo menos en los últimos años, en los últimos 70 años, sino que va en contra de las disposiciones jurídicas que tenemos que observar, porque efectivamente, como ella lo dice, si bien en Estados Unidos no tener documentos constituye un delito en la legislación norteamericana o estadounidense, en el caso de México es una falta administrativa y no condice con que se estén tomando criterios que no son los que nuestras propias disposiciones jurídicas tienen. Y antes de pasarle la palabra a don Heriberto Galindo, quiero subrayar la parte importante que nos adelantó en su juicio doña Amalia García, cuando dice, bueno, la versión que nos da el INEGI de quiénes son los mexicanos que viven en el territorio, que son del orden de 126 millones, más o menos un estimado. Si tomamos en cuenta las modificaciones de 1997, se pasó a una nación en el concepto ya no solamente sociológico, sino jurídico, de poco más de 160 millones de habitantes, y con las últimas reformas constitucionales del 2021 a las que se refiere en su libro el doctor Tonatiuh, seguramente ya andamos con números cercanos a los 170 o 175 millones de mexicanos que, como ella señala acuciosamente, van a empezar a solicitar que se les trate como a todos los mexicanos, porque es una calidad jurídica que ya les da la Constitución. Y me dejó pensando simplemente de si se dice que tiene que solicitarse la cédula de el Instituto Nacional Electoral en territorio mexicano, pues los consulados mexicanos constituyen parte del territorio nacional, como bien lo sabemos el excónsul Heriberto Galindo y un servidor, a quien le pido que por favor ahora haga uso del micrófono. Muchas felicidades, doña Amalia, de nuevo mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias a la Fundación Miguel Alemán, al doctor Alejandro Carrillo, a don Miguel Alemán Velasco, a la familia Alemán. Y muchas gracias al doctor Tonatiuh Guillén por habernos invitado a comentar su libro más reciente, y al agradecer al doctor Carrillo sus conceptos y a la diputada Amalia García su amplísima exposición, muy completa, muy profunda, muy conocedora. La recuerdo cuando yo era cónsul general en Chicago y ella nos visitó. Su comunidad zacatecana la quiere, la admira, la reconoce mucho, y Zacatecas tiene en Chicago una población muy grande. Yo leí con mucha atención, con mucho interés, el libro del doctor Tonatiuh, primero porque, a mi modo de ver, es el mexicano que más sabe del tema de la migración. Hay muchos que saben bastante, y aquí hay gente muy especializada, pero él tomó esta tarea con profundidad académica, sociológica, intelectual y también política y administrativa. Yo lo felicito mucho, es un gran libro, y lo felicito a Tonatiuh por toda su trayectoria de investigador, académico, sociólogo, doctorado, continuador, lo digo yo con orgullo, de la obra del gran Jorge Bustamante Fernández, que fundó el Colegio de la Frontera Norte, y que Tonatiuh estuvo siempre ligado a Bustamante, y hoy yo creo,
sin lugar a dudas, que es el gran continuador de esa obra, y yo sé el cariño, la admiración y el respeto que él le tuvo y le tiene a la obra de Bustamante. En primer lugar, y yo le hice la pregunta telefónica hoy sobre el concepto de transterritorialidad, que es un concepto de su invención, derivado de los acontecimientos, de la realidad que hoy tenemos en ambos lados de la frontera, pero para referirnos con reconocimiento y elogio a las y a los mexicanos que viven allende el río Bravo. El concepto no existe en la Constitución. El libro nos remonta con mucha acuciosidad, con mucha profundidad, con reiteraciones muy importantes del doctor Tonatiuh Guillén, a los 200 años de vida independiente, desde que se consumó la independencia. Narra con detalle asombroso toda la evolución de los últimos 200 años, toda. Se metió a fondo a hacer un estudio historiográfico, pues que yo no había leído, porque amén de que narra la historia política, los intereses, las pugnas, las vicisitudes, siempre lo lleva de la mano de la migración, de la emigración, dice él, porque siempre a los paisanos que emigraron, se les dice en nuestros estados los que emigraron, la emigración, los migrantes pues. Entonces, el doctor Tonatiuh Guillén nos muestra su observancia de la evolución, de las reformas que ha habido a lo largo de los años, y desde el concepto de Miguel Hidalgo y de José María Morelos y Pavón y de Ignacio López Rayón y de Iturbide y de toda la consumación de la independencia y de las distintas redacciones que venían, que se dieron y que están en todas las constituciones, en 1824, 1857, 1917, y todas las reformas que ha tenido esta Constitución, la del 17 misma, la evolución de la terminología, el reclamo que hay, las ausencias, las discriminaciones que hay en México y que hay en los Estados Unidos. Y él lo dijo aquí y lo reitera ahora, pues que ya no hay que hablar de que somos 130 millones y hago un redondeo, ya hay que hablar de que somos 170 millones de mexicanos, 130 que vivimos en el territorio nacional aproximadamente, y aproximadamente 40 millones de mexicanos o de gente de ascendencia mexicana que con las reformas a la ley ya tienen sus derechos en el papel, en la Carta Magna, pero son discriminados allá y también aquí. Ahora, con la innovación de que las remesas ascendieron a alrededor de 60,000 millones de dólares, como bien decía Amalia, ¿y qué derechos tienen? ¿O qué respeto hay? Si son calificados aquí y allá como mexicanos de segunda y de tercera, cuando todos somos iguales. Y como bien decía también Amalia, pagan impuestos en los Estados Unidos, reactivan la economía de los Estados Unidos, ofrecen su mano de obra, consumen productos de los Estados Unidos y además aportan a las comunidades mexicanas, donde resuelven problemas muy profundos que han evitado estallidos sociales, y que este gobierno se ufana de las remesas. Habría que reconocerle a las y a los mexicanos y a la economía de los Estados Unidos, que les ha permitido tener empleo, si hay un crecimiento, y poder enviar esas remesas. El libro, que insisto yo, habría que hacer muchas reformas, varias reformas a la Constitución y a las leyes, e introducir el término de transterritorialidad, como lo
propone el doctor Tonatiuh Guillén. Hay mucho que hacer. Las reformas han sido positivas. Alguna retrocedió. La del 2021, doctor, se acercó, se retrocedió a la de 1969, que se dio con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. La reforma del 2021 de esta administración regresó, no es mala, pero regresó a un concepto de una reforma que era evolucionada del presidente Díaz Ordaz. Entonces, hoy por hoy, hay derechos en el documento, en la Carta Magna. ¿Sí? Hoy por hoy, algunos estados tienen registrada la posibilidad de tener legisladores de representación proporcional de migrantes, y ahora, por la promoción hecha, la exigencia del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos están exigidos de tener candidatas y candidatos migrantes, indígenas y también de las comunidades lésbico-gays. Quiero saludar aquí, además de a quienes presiden, a dos excelentes legisladoras que tienen una vocación migrante muy importante. La diputada Blanca Alcalá, que ha sido senadora de la República, presidenta municipal de Puebla y es secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y la diputada Nora Oranday, que es diputada migrante de Chicago y que tiene, entre otras cosas, algo que también propone el doctor Tonatiuh, que es, y que lo han hecho algunos legisladores, Blanca Alcalá, Beatriz Paredes, la propia Nora Oranday, la creación de una circunscripción política para los migrantes, es decir, que no haya una cuota reducida para la representación proporcional. Y el doctor Tonatiuh Guillén propone algo más, que también se considere espacio en el Senado de la República para nuestros paisanos, para nuestras paisanas que viven en los Estados Unidos o donde vivan, pero la mayoría, como ya dijimos, casi 40 millones habitan en los Estados Unidos. Pero también señala el doctor Guillén que la comunidad exige el servicio cotidiano en las federaciones de oriundos, a las que refería también por su paisanaje Amalia, un mejor servicio, ¿sí? Pero no está exigiendo con la fuerza que se requiere la representación política aquí. Entonces, tenemos que ser nosotros los que estamos interesados con vocación política y social y con compromiso con las y los paisanos, quienes debemos hacer desde las distintas trincheras, legislativa, ejecutiva, periodística, medios de comunicación, luchar por los derechos de ellos y unirnos con las comunidades de migrantes. Nosotros hemos estado, ahora que estamos en el Senado de la República, en contacto con líderes comunitarios y entre otros con Nora Oranday y con muchos otros líderes de toda la Unión Americana. Y así nos enteramos de la reforma, de la iniciativa de reforma del presidente Biden, que no logró ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que fue una aprobación muy, muy leve de reconocer como residentes por 10 años y nada más, cuando la iniciativa pretendía regularizar la situación migratoria de millones de latinoamericanos y en especial de mexicanos, y no fue aprobada. Como tampoco le fue aprobada al presidente Barack Obama. Y yo siempre, aunque parezca penoso, recuerdo algo que las y los migrantes tienen en su mente, y lo he comentado con el doctor Tonatiuh en privado. Un presidente de los Estados Unidos de América, conservador, republicano, grande de edad,
es recordado como el único presidente de los Estados Unidos que ha hecho una reforma migratoria efectiva y útil para nuestras comunidades, Ronald Reagan. Seguramente porque era de California, seguramente porque su entorno, hasta su servidumbre eran mexicanos, quiero pensarlo, y quiero darle también mérito a sus asesores y a la visión de él. Pero Ronald Reagan está registrado así, como el único presidente de los Estados Unidos que ha hecho una reforma migratoria de beneficio a nuestras y a nuestros paisanos. Y nos gusta mucho el discurso de los demócratas. Barack Obama nos dio mucho gusto su ascenso, su llegada, por su origen. Pero él expulsó a 2.7 millones de latinoamericanos, la mayoría mexicanos. Y nos ofende Donald Trump con su discurso contra las y los mexicanos, contra nuestro país. Y en una ardida electoral habló del muro, pero el muro lo inició William Clinton y lo continuó Bush y Obama. Lo que pasa es que ellos no usaron como ardida electoral en busca de votos conservadores el muro, y Trump sí lo hizo. Pues sí, pues bien, este libro que, como dije, nos lleva de la mano de la historia de 200 años y nos trae a reflexión las reformas que se tienen que hacer ahora y mañana. Es una reforma permanente, continua, que no debe terminar, gradual si se quiere, pero dar avances a la nueva realidad de los flujos migratorios, a la nueva realidad de la situación transterritorial. ¿Tienen obligaciones? Deben tener derechos. El Estado mexicano debe preocuparse y ocuparse por esa población creciente. Hoy tenemos el fenómeno de la niñez, de la juventud, de las mujeres migrantes, porque antes el fenómeno casi era de puros hombres. Hoy no, lo estamos viendo en las caravanas, en las represiones, en cada fenómeno. El caso de Ciudad Juárez que mencionaba Amalia, que nos llena de vergüenza, que nos llena de coraje, que nos llena de dolor, no solamente por el hecho de 40 muertos y tantos heridos, sino por la actitud del gobierno mexicano. Porque hay responsables y hay culpables en ese hecho. Pero es un tema que también conocimos en San Luis Potosí, y que también conocimos en Tamaulipas, y que también conocemos en muchísimas partes, en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, donde hay la práctica de una política errática y fallida, represora, no humanista. Y aquí tenemos el gran ejemplo en Alejandro Carrillo y en Tonatiuh Guillén, que fueron comisionados del Instituto Nacional de Migración. En el caso del doctor Carrillo, además fue cónsul general en Chicago y embajador ante la OEA, y un gran estudioso, además de los fenómenos sociales, políticos y administrativos en nuestro país. No hay una política migratoria, ni en México ni en los Estados Unidos, con un sentido humano, que plantee el diálogo, la comunicación, la conciliación, la conversación. Claro que debe haber leyes, que hay leyes y debe haber leyes. Sí, pero los tiempos han cambiado. Los flujos migratorios son eternos, serán eternos. Y en el caso de nuestra región de América Latina, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos será eterno, porque eterna es la desigualdad económica, la desigualdad de nuestras economías, la incapacidad de nuestras economías para generar los empleos que se requieren, y la gente busca el mejoramiento de sus familias. En México hay migrantes mexicanos que se trasladan a los estados más ricos. Soy de Sinaloa, y en Sinaloa hay cientos de miles de compatriotas de otros estados que van a las cosechas, como mexicanos van a las cosechas de los Estados Unidos.
y el fenómeno está ahí. La diputada Oranday está convocando a un foro en la Cámara de Diputados, donde ella trae la idea de crear un instituto de protección a la niñez migrante. Y no solo a la niñez migrante de los niños que vienen de Centroamérica y del Caribe, sino también de los niños mexicanos, de los jóvenes mexicanos aquí y de los jóvenes y niños mexicanos en los Estados Unidos. Porque ahora en esta transterritorialidad y en esta época nueva es urgente los acuerdos binacionales de gobierno a gobierno, de congreso a congreso, para que haya conciencia. Yo creo que una de las aportaciones de este gran libro es sacudir la conciencia de todos nosotros para que tengamos muy claro lo que es el fenómeno de la transterritorialidad, el fenómeno, la realidad lacerante en algunos casos por la que están pasando nuestras y nuestros paisanos, que dan la vida, que sufren, que luchan y que tienen abandono. Tonatiuh critica el papel de los consulados. Nosotros fuimos cónsules, hicimos el mayor esfuerzo. Alejandro Carrillo pasó a la historia en Chicago por su entrega, por su lucha, y yo hice lo que pude. Pero porque un cónsul general es el alcalde, es el abogado, es el agente del Ministerio Público por Ministerio de Ley, es el oficial del registro civil, es el promotor de negocios, es el protector, el obligado protector de las y los migrantes, es el defensor, el que va a las cortes con su equipo, es el promotor de las comunidades, de las federaciones de oriundos, de la economía, de la educación, de la promoción cultural, de la defensa de las raíces culturales de nuestro país. Todo eso es un cónsul. Sin embargo, y hemos luchado mucho en la Cámara de Diputados para que se asignen presupuestos crecientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores etiquetados para fortalecer a los consulados. Porque ahora el gobierno le está dando más funciones a los consulados, pero menos recursos económicos. Es una aberración. Si en ese sentido, y no es culpa de la Cancillería, es culpa del que preside este país, porque a veces el canciller se entera en las mañaneras o en los periódicos por decisiones de política exterior. Yo creo que hay una política exterior mexicana admirable, reconocida, a veces afectada por torpezas, como las que hoy ocurren. Entonces, fortalecer a los consulados, fortalecer la formación de los abogados mexicanos que se preparen en las leyes de los Estados Unidos para defender con mayor ahínco a nuestras y a nuestros paisanos. Reformar lo que haya que reformar, como propone el doctor Tonatiuh Guillén López, las leyes y la Constitución, para darle coherencia, congruencia y vigencia a lo que ya ha evolucionado, pero que está en el papel, no en la realidad. Amalia comentaba, ¿por qué no les pagan también sus pensiones? La Hacienda llorará, ¿no? Porque Hacienda siempre está buscando cómo no gastar, y lo mejor es gastar bien. Y yo creo que, como también aquí se ha dicho y en la mente de ustedes está, con las remesas hay que hacer mucho más. Hay que promover negocios, hay que promover educación, la formación de los hijos y de los nietos de nuestros paisanos que viven aquí. Que ese dinero no solamente sirva para comer, para vestirse, sino que haya programas, que los ha habido en el pasado y hoy están eliminados, donde gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal puedan hacer sinergias de inversión para en verdad resolver las causas y no solo en el discurso.
porque cuando se ha dicho que hay que ir a resolverle las causas de la migración a los países centroamericanos, pues también en México tenemos ese problema. Y también está señalado en el libro. Yo quiero felicitar muchísimo al doctor Tonatiuh Guillén, es una gloria nuestra él, y nosotros, el doctor Emilio Coral, que me acompaña aquí, que es coautor de un libro que hemos denominado Drama y Odisea de la Migración Mexicana, que presentamos aquí mismo. Estamos por preparar un segundo tomo a donde invitamos aquí a los aquí presentes expertos en la materia a contribuir con nosotros para actualizar, porque diario hay acontecimientos, diario ocurren abusos, infamias, represiones. Diario vemos lo errático y lo fallido de la política migratoria mexicana y de la política migratoria de los Estados Unidos, que está cada vez con un espíritu más represor, más represivo, menos humano, menos visionario. Y lo que ocurre tiene que cambiar, porque el flujo migratorio no terminará y nuestros migrantes merecen un mejor trato de todos nosotros, una mejor actitud, una mejor percepción, una mejor proyección, una mejor defensa, porque son tan mexicanos como nosotros. Muchas gracias por su atención. Pues, muchas gracias a mi querido amigo don Heriberto Galindo Quiñones. No leí la parte correspondiente, pero ya es conocida por casi todos ustedes, que aparte de haber sido cónsul general de México en Chicago, ha sido embajador de nuestro país en Cuba, ha sido 2 veces diputado federal, senador de la República, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado y autor de varios libros y coautor del libro, como él mismo acaba de decir, Drama y Odisea de la Migración Mexicana, con el doctor Emilio Coral. Antes de pasar la palabra para los comentarios del autor del libro, que es a lo que venimos también a escuchar con mucho interés, yo quisiera aprovechar el planteamiento que hacía Heriberto de que hay que etiquetar recursos para fortalecer las actividades que por ley corresponden a los cónsules. Y quisiera yo, ya que ellos dos son legisladores, doña Amalia y Heriberto, nada más recordar que cuando estuvimos en la comisión, en el Instituto Nacional de Migración, promovimos ante la Secretaría de Hacienda, con autorización del entonces secretario de Gobernación Francisco Labastida, la creación del derecho de no inmigrante, DGNI, que lo aprobó la Secretaría de Hacienda y pasó obviamente a ser aprobado por la Cámara respectiva, la Cámara de Diputados, y ahí la representación de el PAN, curiosamente, condicionó la aprobación de su partido a la creación de este derecho de DGNI, derecho de no inmigrante, a que una parte estuviera destinada a fortalecer las actividades de los consulados. Quedó en actas, quedó en el compromiso de la Secretaría de Hacienda. ¿El papel? Pero en este momento están pensando en usar ese derecho que todavía existe para ir a fortalecer un fideicomiso que en términos generales aparentemente va a ir a ayudar las actividades que las Fuerzas Armadas están realizando en el 90% de las actividades administrativas del país. Bien, ahora llegamos a la parte toral de la presentación del libro. Queremos pedirle a su autor, al doctor Tonatiuh Guillén Rodríguez, que como ya se ha dicho aquí, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte durante más de 10 años, también excomisionado del Instituto Nacional de Migración
y que se ha desempeñado como investigador científico y de muy altos vuelos en torno de estos fenómenos sobre los cuales versa el libro, y que no necesita otra carta de presentación más que, como muchas personas que tenemos que tenerlas como ejemplo, su carta de presentación es que cuando él tenía la responsabilidad de cumplir la política migratoria del gobierno y se dio cuenta de que no se estaba cumpliendo el compromiso con el que se le habían encomendado, presentó su renuncia. Hay muy pocos mexicanos que hacen eso, porque como hemos visto, la tradición que señala que un mexicano que está en el aparato burocrático prefiere arrojarse por la ventana con la bandera nacional antes que presentar su renuncia. Así es que le vamos a pedir entonces al doctor Tonatiuh que nos haga favor de hacer los comentarios a los comentarios que ha recibido en esta presentación de su más reciente obra, de la cual esperamos que haya muchas ediciones más. Por favor, Tonatiuh. Muchas gracias, muy buenas noches. Quiero iniciar con agradecimientos, como es lo correcto y lo especialmente valioso hoy, porque primero la generosidad de la Fundación Miguel Alemán pues es extraordinaria, que nos haya permitido presentar el libro. Muchas gracias a la Fundación por la apertura y por ser este espacio tan extraordinario. También agradezco a Alejandro Carrillo Castro su generosidad y ahora sus palabras tan especiales que me motivan y las encuentro particularmente generosas, y aprecio enormemente que una persona como él esté no solo al cargo ahora de la Fundación, sino que haya tenido una trayectoria que hoy hace rato confirmamos que se cruza con el libro. O sea, hay aspectos e historias en común que uno de repente descubre, de que los hilos de la historia y los caminos de las personas hemos cruzado sin darnos cuenta de manera tan clara, y su rol en el tema pues ha sido pues muy valioso, y lo reconozco y lo aprecio y le agradezco muchísimo. La diputada Amalia García, también amiga de muchos años, una persona extraordinaria, no solo por los cargos que ha tenido, que son todos de gran relevancia, sino por la congruencia y por los principios y por las causas, como ella menciona, entre las que está justo el tema migrante, la problemática social migrante, y su gran y larga pelea por reivindicar los derechos de la población migrante en México. Y en ese camino nos encontramos también hace muchos años. En especial fue muy grata sus visitas al Colegio de la Frontera Norte, porque no solo eran visitas que agradecíamos mucho por la presencia de una personalidad como ella, sino porque se prestaban para la discusión, para el análisis, para el debate, para pensar nuevas ideas. Y también en esta ruta del libro y del tema, pues he encontrado en la ahora diputada Amalia García pues a una persona que motiva, que alienta, que traza horizontes, y como académico, pero sobre todo como ciudadano de este país, lo agradezco mucho. Muchas gracias, diputada. Y de Heriberto, ¿qué puedo decir también? Historia larga, tiempo de conocimiento de sus compromisos también con la población mexicana en el exterior, no solo sus labores como cónsul, sino también en otros cargos en donde su relación con la temática fronteriza, con la temática de la población migrante, pues fue continua y afortunadamente no la ha dejado. Es una historia también muy profunda que ha marcado
pues también en el tema del libro, y también la diputada Amalia García y también Alejandro, pues estuvieron cerquísima de la reforma constitucional de 1997, que fue el primer gran paso que se dio en el reconocimiento jurídico de la nacionalidad mexicana para hijos de migrantes mexicanos y mexicanas nacidos en el extranjero. Entonces también de esa labor, pues ahí está en el libro recogida, que dejaron una herencia extraordinaria, no solo en la legislación, sino en la nación. O sea, no es el texto constitucional, es el impacto en la estructura de la nación. Y solo quiero hacer unos énfasis de lo que han planteado en sus comentarios, porque fueron ya muy completos y redondos de lo que es la temática del libro. Y voy a hacer solo tal vez 3 o 4 énfasis de lo que hemos escuchado. El primero es que el libro se enmarca en general en los 200 años de la historia de la nación mexicana. Ese fue el pretexto, el que nos empezó a llevar en el Gran Bicentenario a desarrollar el libro, y en eso estábamos muy contentos trabajando la evolución, que ese es el tema del libro en realidad, la evolución del concepto de nación. O sea, la nación mexicana nos hemos dado desde 1821 hasta el 2021 una evolución de conceptos diferentes de cómo nos definimos como nación, de cómo somos y quiénes somos las y los mexicanos. Ese es el eje del libro, y decía, estaba muy contento ya cerrando el libro y trabajando y todo esto, y se aparece la reforma constitucional del año 21, mayo del 21, y fue una reforma constitucional que, como dice muy bien Heriberto, regresa a la definición del 69, pero con una gran diferencia, porque el texto constitucional pues es un sistema jurídico, y si a un sistema jurídico le mueves una ficha, aunque parezca lo mismo, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces el texto constitucional del 21 y del 69 se parecen mucho, pero en el 21 le quitaron una frasecita que decía que eran mexicanos los hijos de mexicanos o mexicanas nacidos en Estados Unidos, siempre y cuando el papá o la mamá hubieran nacido en territorio mexicano. Entonces ese candadito hacía una extensión de la nacionalidad, pero solo a la primera generación. Esa fue una gran discusión. Ya hace un rato tuvimos una conversación de pasillo súper interesante que estaba comentando el punto especialmente con Alejandro, y esa discusión del 97, que por cierto hay que hacerle su historia fina, definió un límite, un candado. Pues ese candado fue el que se quita en el 21, y entonces ya no solo son hijos los que de padres o madres que hayan nacido en el territorio, sino donde hayan nacido. Y entonces se abre el escenario de la herencia generacional y está abierto. Entonces la segunda, la tercera, la cuarta y las que sigan. Yo creo que va a llegar un punto en que vamos a tener que platicar del tema, porque va a haber más mexicanas y mexicanos fuera que mexicanas y mexicanos dentro. No quiere decir que sea bueno ni malo, es cómo está definido, ¿no? El libro, tengo una metáfora que aprovecho el foco ese. Hagan de cuenta que la definición de nación es como un foco y ilumina un cierto mapa de estructura social y de población, pero va ajustándose y va ampliando su horizonte de nacionalidad. Bueno, la reforma del 21, cuando estaba haciendo ya mi libro, aparece esa reforma y dije, diablos, ¿qué es esto? Se movió todo, se movió todo.
Y al moverse todo es literal. O sea, el tamaño de la inclusión que genera la reforma constitucional, y esa es la parte que también hago énfasis, pero creo que no es suficiente hacer énfasis, es estar dando una insistencia que es de escala gigantesca. Y la insistencia es que se abre un nuevo periodo histórico en la historia de la nación. Escojan cualquier evento de la historia nacional que les parezca extraordinario, el que quieran. Bueno, es de ese tamaño. Es de ese tamaño el giro que se da en el año 21 y lo que se abre hacia el futuro. Entonces, puesto en metáfora, es como si de repente empezáramos a caminar en un continente nuevo, gigantesco, que no conocemos, que no sabemos bien su mapa, que solo sabemos que está enorme y que está ahí y que ahora forma parte de tu dimensión social. Y por lo mismo se abre todo un espectro enorme, primero de posibilidades, después de preguntas y luego de terceras de cómo se cocina esto, ¿no? ¿Qué significa para todo? Ese lo quiero subrayar, la escala de lo que ocurrió con la reforma del 30 constitucional en mayo del 21. De hecho, como crece tanto la nación y se extiende y se consolida justo su estructura transterritorial, les tengo una propuesta a nuestras amigas y amigos legisladores, que es que uno de los desafíos más grandes de la nueva estructura social de la nación es el reconocimiento de nosotras y nosotros mismos en toda la estructura. ¿Cómo nos reconocemos? Como nos reconocemos los yucatecos con los sonorenses y los chihuahuenses con los de Tlaxcala, y nos reconocemos en una identidad a pesar de nuestras obvias diferencias culturales y de todo. O sea, tenemos una diversidad enorme, pero nos reconocemos en el mismo barco de identidad nacional. Bueno, pues lo mismo pasa con la evolución de nuestra población y de nuestra cultura en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en El Paso, donde quieran, donde escojan, o en Vancouver, en Canadá, o en Madrid. Bueno, estamos evolucionando de esa manera. Pregunta, ¿cómo se construye en el piso de la cultura el nuevo arco de identidad? Gran desafío, de allá para acá y de aquí para allá. Entonces la propuesta es muy sencilla. El día que inició la vigencia de la reforma del artículo 30, que fue el 18 de mayo me parece, decretarlo el Día de la Gran Nación Mexicana. El Día de la Gran Nación Mexicana. Y ese día hacemos una gran fiesta. Gran conmemoración. Y ese día tomamos el Zócalo de buena manera y traemos, invitamos a la cultura mexicana y a la herencia mexicana aquí. Y hacemos un gran evento que se llama el Gran Día de la Nación Mexicana. Con Guelaguetza y además con los mariachis de Los Ángeles, que son los mejores que yo he escuchado, ¿no? Pero ese reconocimiento a nivel de la cultura es un desafío gigantesco. Y el segundo desafío, y con esto cierro el comentario, es en la estructura del Estado. El Estado mexicano nació y se diseñó pues esencialmente en el siglo XX, en el mundo territorial de la nación, en el paradigma territorial de la nación. Y donde uno le pique,
en educación, en cultura, en salud, lo que se nos ocurra, vamos a encontrar un concepto territorial todavía. En otras palabras, el Estado todavía no se da cuenta del tránsito. Y en una sociedad democrática, como esta debe seguir siendo, es el Estado el que se tiene que adaptar a la estructura de la sociedad. Y esa adaptación no es un acto mágico, es un proceso jurídico, primero constitucional, porque todavía la Constitución hay que hacerles algunos afinamientos, y luego a nuestras leyes, y luego a nuestras políticas, y luego ya a los procedimientos concretos de inclusión. Porque si no incluimos, si no ajustamos, si tenemos un Estado territorial y una sociedad transterritorial, el efecto es de una discriminación terrible, que por cierto ya ocurre. Entonces, ese ajuste de Estado, la reforma del Estado hacia la etapa transterritorial es el gran asunto del siglo XXI. Y es ahí donde matizo el tema de la crítica a los consulados. No es la crítica del consulado porque reconozco su extraordinaria labor. No es la crítica al cónsul. Sí. No, menos a los cónsules, menos al personal de los consulados, porque hacen una labor extraordinaria con poquísimos recursos. El asunto es que tiene que cambiar el paradigma de la presencia de las embajadas y consulados en la relación con el conjunto de la estructura nacional. En otras palabras, ahora el tema, vamos a hacer de los consulados procuradurías de defensa del migrante. Está bien, eso no voy a discutir eso, está padre y es necesario. Pero ¿qué pasa con la relación con los otros 30 millones de mexicanos, con los otros 35 millones de mexicanos? La relación es otra, no va a ser de alguien que procure jurídicamente en algún incidente o la protección, no ese es el tema. El tema va a ser el de la relación con la nación. Y entonces tiene que evolucionar nuestro servicio exterior hacia también las nuevas funciones de lo que llamemos servicio exterior de la nación transterritorial. La nueva realidad. Exactamente. Entonces, ese es el punto de cómo se necesita un cambio conceptual importante y por lo mismo un servicio exterior 3.0. ¿no? Tiene que cambiar su conceptualización, su visión, su relación, sus funciones, sus objetivos. Ya está en otro escenario. Bueno, pero todo eso es una construcción y por eso el subtítulo del libro, El desafío del siglo XXI. No lo vamos a acabar en un ratito. Y un tema fundamental que hizo énfasis la diputada Amalia García es la cuestión política. Ese es un asunto crítico, porque el gran tema es el de la representación política. No de quienes migraron, fíjense, porque todavía la legislación está pensando sobre todo en quienes migraron, sino de los hijos y de los hijos y de los hijos, porque son también parte de la nación. Entonces el gran debate que tendremos que ir afinando es qué significa la representación política, cómo se realiza la ciudadanía, que son temas que están ahí puestos, van a ser obligados. No sé si existe alguien que tenga la respuesta, pero ya tenemos el problema. Ya tenemos que empezar a conversar, a platicarlo, a discutirlo, a analizarlo, a encontrarle su ruta en los parámetros que la propia Constitución establece, que son de entrada de no discriminación y de una nación pluricultural, de una nación única, de una nación indivisible. Esos conceptos tienen que estar traducidos
a la nueva institucionalidad del Estado. Y entonces tenemos una tarea gigantesca, no la veo resuelta ni en la próxima legislatura, ni en la siguiente, sino es un asunto casi generacional, ¿no? Es una escala generacional la que está detrás. Y ese es en esencia el libro que fue muy bien reseñado, y agradezco de corazón la dedicación que le dieron de revisar el material, y agradezco a cada una de ustedes, amigas, amigos, su presencia, porque pues forma parte de este colectivo que tenemos que estar armando para pensar, debatir y ir imaginando cómo se cocina esto de la nación transterritorial. Mil gracias, Alejandro, muchas gracias. Mil gracias, diputada, muchas gracias, Amalia. Gracias. Heriberto, muchas gracias, y nuevamente muchas gracias a ustedes. Bravo. Muchas gracias, Tonatiuh. Bueno, ya se dieron ustedes cuenta de por qué el propio Tonatiuh dice que este libro es una bomba. Él le pone el desafío del siglo XXI, como decía Carlos Fuentes, con toda claridad y visión de futuro. Por lo que nos planteaba Amalia García, hay que ver que probablemente en los próximos años, frente a la Suprema Corte de Justicia, se hagan planteamientos de incumplimiento de los derechos que la propia Constitución establece, y que sea materia ya de discusión de la Suprema Corte de Justicia, no nada más del legislativo, y que va a tener que tomar muy en cuenta quien esté buscando la responsabilidad del Ejecutivo Federal para los próximos años. Por eso es que celebramos enormemente la presentación de este libro de Tonatiuh Guillén López, las estupendas intervenciones y comentarios y sugerencias de Amalia García y de Heriberto Galindo, y la presencia de todas y todos ustedes en nombre del presidente de la Fundación, licenciado Miguel Alemán Velasco. Les agradecemos que nos hayan acompañado, y no dejen de adquirir el libro aquí para que vean si pueden dormir tranquilos el día de hoy. Muchas gracias. Quisiera hacer la palabra y decirles, soy siempre ciudadano. A ver, De Ciudad Juárez, Chihuahua. tome el micrófono. Entonces quiero hablarles y decirles qué palabras tan elocuentes, que sí dejan huella en este redundar migratorio. Ciudad Juárez es grande, grande, y percibe y recibe a personas de todos los países, nacionales y extranjeros. Yo tengo 43 años en migración. Y yo quisiera dejar aquí, en esta gran reunión ante ustedes, legisladores e intelectuales, que cuando se vengan los procesos legislativos y las leyes secundarias, no nada más se tome en cuenta a los médicos, intelectuales, comentaristas, toda esa pléyade de grandes personajes, sino que también al trabajador del servicio migratorio se le invite a participar en esos foros como ya lo están programando. Para mí es un gusto decirles, el migrante no viene solo, viene en una esfera de grandes problemas, trae problemas en sí mismo, que no nada más son de ellos, son también del gobierno de México, de la frontera a donde van a llegar, en la frontera del sueño,
traen problemas económicos, familiares, de género, de enfermedades, toda serie de enfermedades. ¿Quiénes las sufren? Las remesas de los mexicanos vienen a parar aquí a México, que es con lo que también se subsanan necesidades problemáticas que el migrante nos tiene. Entonces, son ellos la fuente de nosotros, del protectorado al migrante. Entonces, yo quiero dejar aquí en claro una pequeña reunión, que no nada más en esos foros que se pretenden, porque sí vienen procesos legislativos, de leyes secundarias, reglamentos interiores, ley federal de responsabilidades, toda esa cúmulo de leyes van a venir, pero que no nada más el foro esté integrado por intelectuales. También que se tome en cuenta al trabajador inmigrante, a ese servidor público que es honesto y un servidor público que se pone la camiseta para luchar. Gracias.